al inicio junto con la grabación de la clase. Entonces porfa activan la cámara un momentico, yo solo tomo un pantallazo y eso es todo, no los molesto más con lo de la cámara. Todos, Stephanie, Samuraptor, Ana, bueno, con los que estemos, gracias. Listo, muchachos, muy amables, muchas gracias, eso es todo. Van a apagar la cámara. Voy a guardarlo aquí. Ya me preocupé con este internet, en cualquier momento se cae. Hagamos esto rápido. Listo. Listo. Muy bien, se va a guardar. Y vamos a vamos a guardar aquí. Está 5 5 listo, muchachos. Ok, acabo de revisar todas las evidencias. Listo, ahora sí, demos inicio. Bueno, lo primero que voy a hacer es que les voy a dar una presentación acerca de pues vamos a hacer un recorderis inicial de cómo está conformado un átomo. Posterior a esto vamos a ver cómo se encuentran ordenados los átomos y qué diferencias puede haber entre los diferentes materiales. Vamos a ver un ejemplo en un laboratorio virtual. Posterior a esto vamos a les voy a mostrar un video en el cual les voy a mostrar todos los tipos de estructuras cristalinas que existen, ¿sí? Y finalizando vamos a hacer una actividad y les explico acerca del reto para la próxima que deben entregar de esta sesión, la próxima clase. ¿Listo? Entonces, bueno, iniciando está la sesión 2. Esta sesión 2 se llama ordenamiento atómico, ¿sí? Ordenamiento de los átomos. ¿Qué debemos entender inicialmente? Bueno, tenemos que recordar que existen unos estados de la materia, ¿sí? Entonces encontramos estados como cuáles. ¿Alguien me puede recordar qué tipo de estados de la materia hay? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No lo han visto? Bueno. ¿Será que puede repetir la pregunta? Estados de la materia. Ah, sí. Sí. ¿Qué estados hay? Sólido, líquido y gaseoso, que son los básicos. Aunque yo también lo que he escuchado había otro que era plasma. Exacto. Otro que era plasma. Muy bien, plasma. Muy bien, muchas gracias. Samuraptor. No has colocado el nombre. Samuel, creo. Listo. Entonces, sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Líquido, gaseoso, sólido, plasma. Nosotros vamos a ver el plasma al final, ¿sí? Al final del curso vamos a ver el plasma. Tenemos los otros tres. Gaseoso también lo vamos a ver, cómo es el estado gaseoso. Y líquido y sólido, pues vamos a enfocarnos en los sólidos. ¿Listo? Que pues esta no es una clase de fluidos. Vamos a hablar de nanotecnología, entonces enfocarnos entre los sólidos. Bueno, esos son los estados de la materia. Dentro del estado sólido de la materia, traduce pues todos los materiales que ustedes conocen que ven alrededor, todo lo que está sólido, ¿sí? Todo lo que se encuentra sólido, que ustedes reconocen como sólido en el mundo, está dividido, ¿sí? Está subdividido en dos. Esos dos son sólidos que poseen una estructura amorfa y sólidos que poseen una estructura cristalina. ¿Qué significa eso? Cuando poseen una estructura amorfa es que no tienen un ordenamiento, ¿sí? Regular o un ordenamiento de larga distancia, se le dice, ¿sí?
no poseen este ordenamiento. O sea, los átomos están dentro de su estructura en desorden. Está uno por acá, otro por acá, en unos lados hay más, en otros lados hay menos. Desorden. Esos lo llamamos estructuras amorfas. ¿Qué tipo de materiales poseen esta estructura? Los poliméricos. ¿Sí? Poliméricos, ¿qué son? Pues todo lo que sean derivados de petróleo, o sea, plásticos, las carcasas de sus celulares que tienen ahí, de sus computadores, son poliméricas. ¿Listo? Entonces tienen ese tipo de estructura. Si fueras capaz de ir y ver su estructura al interior, verías que están desordenados. Los otros son los sólidos, los otros son los que tienen estructura cristalina. Las estructuras cristalinas poseen una estructura regular, o sea, una misma estructura, una misma celda unitaria se repite en todo el material. Tienen un orden específico, o sea que en cualquier parte del material a la que vayas va a tener un ordenamiento específico. ¿Sí? Va a tener el mismo ordenamiento en todo el material. Esas son las estructuras cristalinas. ¿Qué tipo de materiales tienen esa estructura? Los materiales metálicos y los materiales cerámicos. ¿Listo? Bueno, entonces ya con eso claro, vamos a ir al laboratorio virtual inicial y quiero que vean, hacer un recorderis de lo que contiene un átomo. Sí, eso es un recorderis de 1 minuto. Virtual laboratory ¿Listo? where you can see the invisible. Today, you will use our virtual microscope for the first time. No, este no era. We will start with a diamond. Primero este. Es así. In the previous bueno, lessons, we have tenemos seen ahí. that all matter is built out of small atoms. But what are atoms themselves? Esperen un minuto. In the previous lessons, we have seen that all matter is built out of small atoms. Entonces, but what are atoms themselves? What's inside them? We will start with our helium balloon. Let's look inside. Ready to dive? We have to zoom in 1 billion times to see the individual helium atoms. Let's choose one of those atoms and get closer. Que no está compuesto de un gas, X gas, ¿sí? You see that this atom consists of an atomic nucleus surrounded by an electron cloud. This is how atoms are made. The nucleus is positively charged, and electrons are negatively charged, so they attract each other. The real nucleus size is much smaller than you see here. Let's show its real size. It is now smaller than 1 pixel on your screen. It is about 100,000 times smaller than the size of an atom. Nevertheless, almost all of the atom's mass, over 99.9% of it, is found in the nucleus. Let's zoom in to get a good look at this nucleus. Now you can see that the nucleus consists of protons and neutrons, tightly bound to each other. The protons are positively charged, so they actually attract electrons. The neutrons are not charged at all. Let's go back to our atom. Later, we will show the nucleus blown up, just to make it easier to see. Remember that an actual nucleus is much, much smaller. Now we will look at another atom. Now, let's get closer to the atomic nucleus again. Protons are positively charged. You can see a small plus sign on them. A neutron has 0 charge. Protons and neutrons are almost of equal mass, and both are more than 1,000 times heavier than an electron. Let's go back to our laboratory. Which of these particles attracts a proton? Protones contienen la misma cantidad de electrones. O sea, un átomo normal, ¿sí? Un átomo que cumple que es estable, charged electron will attract a positively charged proton. Which of these particles will be repelled by a proton? Posee la misma cantidad de protones, es la misma cantidad de electrones que posee. Same charged particles will repel one another, so 2 positively charged protons will repel each other. Lo que es el átomo, y a partir de aquí vamos a hacer esa representación de átomos como si fueran esferas, ¿sí? Como lo presentaban ahí. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a esta sección. Welcome to the MEL Virtual Laboratory, where you can see the invisible. Today, you will use our virtual microscope for the first time. We will start with a diamond. This diamond
is called the Kohinoor. It Entonces, was found in son dos India materiales about que son 1,000 muy years ago. diferentes y de People propiedades muy estimate its diferentes. value El to be diamante over tiene $1 una billion. dureza, o sea, una de las durezas Let's look más, inside. uno de los Ready to metales más dive? duros de todo We will zoom in. el mundo. Each cell you Y see el is grafito 10 es muy times blando. smaller Si, than the one si fuéramos before. capaces de ir We al need to fondo, a zoom la in estructura, about aumentar 1 billion miles de veces times. That's 9 el zeros after a microscopio, ¿sí? 1. Nuestra visión o nosotros fuéramos capaces de ir miles de veces más And pequeños now we como see Ant-Man, these small particles that our podríamos diamond is built encontrar of. They're called al atoms. interior de este diamante Further on, este we tipo will de show estructura que atoms ven ahí. smaller than their real ¿Listo? size Ese to es let el you tipo de see their estructura arrangement que better. corresponde a un diamante. However, in real Miren life, que atoms and él solids se touch each repite, ¿no? other. La misma Also, they estructura que don't stay posee se still. repite They are a lo largo de constantly todo el vibrating. material. ¿Sí? A Let's donde vayas, switch time encuentras on. el Ready, mismo steady, ordenamiento. A todo. go. All Cada una de estas matter is esferas, built of atoms that are miren constantly que se moving. mueve, ¿no? In solids, En la vida like our real ellas se diamonds, mueven. they ¿Por qué? vibrate. Porque todo, You todo can en el see mundo, how todo each se mueve, atom is vive. connected to 4 Nosotros hacemos una others. representación de que Such está a vivo para strong poderlo estudiar, structure pero en makes a realidad todo vive. diamond one of the Cada hardest esfera de estas es materials. una esfera Let's return back to de our carbono. laboratory. ¿Listo? We also have a Cada pencil esfera de esa here. es una esfera de It's a carbono. billion Está times compuesto cheaper, por but carbono. interestingly, its ¿Ok? lead is made of the ¿Cuál es la same única parte carbon donde no atoms vibra? as a Esto diamond. en el cero Let's absoluto. look inside. ¿Ok? Ready to En el cero dive? absoluto, pero We have to eso lo zoom in vemos about a después. billion Si times to vamos see the individual hacia atoms. el grafito, hacia un lápiz, y podríamos aumentar They miles are de the veces, same carbon ¿sí? Los atoms podemos as hacer in a pequeños, como diamond, les decía. but their arrangement Al is interior del different. grafito vamos a As you can encontrar see, they are laid out in estas láminas, layers. ¿cierto? Estas These estructuras. layers are easy to Entonces, separate from resulta que each estas other esferas since son there is no exactamente strong las bond mismas between que las del them. diamante, son This carbono. makes graphite much Son softer than a exactamente las diamond. mismas esferas. When ¿Cuál es you la write with your diferencia? pencil, the La marks on the diferencia es el paper ordenamiento. are traces Miren of graphite. que el You ordenamiento es can diferente. fly En este inside this caso, ya graphite hay un crystal mayor and explore it espaciamiento, by ¿sí? yourself. Y Just to está por remind you, capas. you Hay are unas capas now as arriba, small una as an capa abajo, atom, otra and capa what más you abajo, see ¿sí? around you is the tip Está of a laminar, pencil eso se enlarged llama a billion una estructura times. laminar, Let's go back ¿sí? to our Está por laboratory. láminas. You have seen Entonces, that both diamond and resulta graphite que are built esta of the same estructura laminar atoms, but es they que have la very que le different provee al properties lápiz because of sus their atomic características y sus structure. propiedades. Try to ¿Cuáles propiedades? recall Por how ejemplo, small the la atoms are. capacidad What do you think de is bigger, an atom or a cuando tú bacterium? ejerces una fuerza exterior en el grafito, A inmediatamente se rompen bacterium unos is enlaces, que son los enlaces de much bigger than an Van der Waals, atom. que son Each los enlaces bacterium que se contains encuentran, billions of que unen atoms. cada Now, lámina de try estas. to think how big Entonces, an cuando atom generas esa is. fuerza, inmediatamente hay un desplazamiento. An atom is about Y en 10 ese million desplazamiento times deja smaller el than a rastro o deja millimeter. una de las If an láminas. Deja atom una were the lámina, deja size of otra an lámina, deja ant, otra lámina, then deja otra this lámina. ant would be the Y así size es of como Manhattan. el lápiz funciona. Cuando tú generas una fuerza en la superficie, ¿sí? Cuando tú generas una fuerza en el lápiz sobre una superficie, sobre una hoja, en realidad estás rompiendo enlaces de Van der Waals y dejando rastro, pues dejando el material en estructura laminar sobre el papel. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos que las diferencias que existen entre dos materiales que poseen la misma química. Hablando de la química, estoy hablando de que poseen los mismos átomos, son los mismos, son átomos de carbono, pero se diferencian, enormemente en sus propiedades debido a que poseen diferencias en cómo están ordenados estos átomos. ¿Listo? Entonces, miren lo importante que es saber cómo están ordenados los átomos, ¿sí? Cambia muchísimo un material de otro solamente con cambiar el orden en el que se encuentran los átomos, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Y en el agua que es muy extensa, cómo se ordenan los átomos? Ok. No, los átomos en el agua no se encuentran, están abiertos, existen dos tipos de ordenamientos, ¿no? Existe un ordenamiento de largo alcance y existe un ordenamiento de corto alcance, ¿sí? Entonces, en el agua hay un ordenamiento de corto alcance. Es un ordenamiento muy, ¿cómo te explico? No es como en un gas que está tan abierto, sino que existen unas uniones, pero esas uniones son a corta distancia, ¿sí? O sea, están menos unidos
que los átomos amorfos inclusive. Entonces tú encuentras átomos, por ejemplo, en el agua. Vos ves que tiene una de las diferencias principales en el agua es que ella toma la forma en la que tú la dejas, ¿cierto? O sea, si lo sirves en un vaso, por ejemplo, pues ella va a tomar la forma y el volumen del vaso. Esto significa que los átomos están libres. Ellos se dispersan, no tanto como en el gas, porque en el gas han superado un nivel de energía que es el límite de energía cuando tú ebulles el agua, es una energía de escape, es una energía en la que ya el átomo se independiza totalmente. Existe una unión, pero esa unión es, como te digo, es una unión de corto alcance. La representación, si quieres te la muestro, voy a buscarla y te muestro más o menos cómo está representado, pero pues obviamente no van a estar tan unidos como los sólidos como lo que estás viendo acá, ¿sí? Va a estar más separado, pues no tanto como en el gas. Ahorita viste cómo está en el gas, ¿no? Que están así, ellos chocan, se golpean unos contra otros, van de un lado al otro, pero en el agua no están así, pero siguen estando de cierta forma cerca, pero no van a tener esa energía, tanta energía como para ir libremente individualmente, ¿sí? Los átomos, uno a otro. Si no es por el globo que los contiene, pues ellos se esparcirían completamente. El agua tiene un tipo de unión, pero no es de muy corto alcance. ¿Listo? Bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta? Listo, entonces sigo. No, señor. Bueno. Sí, señor. Sigo acá. Sigo con... Bueno, les voy a presentar, ahora que terminamos eso, un video. Listo. En este video les voy a presentar cómo son las diferentes estructuras cristalinas. Entonces, bueno, ya establecimos que existen estructuras, que los sólidos están compuestos o están ordenados de cierta forma, ¿no? Algunos, como ya dijimos, o están desordenados o tienen o están ordenados, ¿sí? Se repiten. Entonces, vamos a ver ahora qué tipo de ordenamientos, cuáles son los diferentes ordenamientos que podemos encontrar en estos materiales que poseen estructura cristalina. ¿Listo? Entonces, acá voy a mostrar. Ahora ya. Un momento. Listo. Bueno, muchachos, entonces ahí vamos a ver este video, como os digo, con los diferentes tipos de estructura que encontramos. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a ver. Las primeras de ellas son las estructuras cúbicas. ¿Sí? Las estructuras cúbicas, encontramos dentro de ellas la estructura cúbica simple. La estructura cúbica simple posee un átomo en cada una de sus esquinas, ¿sí? Entonces, por eso se llama estructura cúbica simple. La distancia interatómica
entre cada uno de sus, entre los átomos de la base y los átomos de los lados es la misma. ¿Listo? Entonces un cubo, por eso se llama estructura cúbica. ¿Listo? Estructura cúbica simple. Después encontramos la estructura cúbica centrada en el cuerpo. Es exactamente igual que la estructura cúbica, a excepción que tiene un átomo de más en el centro. Se le llama estructura cúbica centrada en el cuerpo. Esta es la estructura cúbica centrada en las caras. Entonces la estructura cúbica centrada en las caras es similar a la cúbica, también tiene la misma distancia interatómica y todo. La diferencia es que posee un átomo en cada uno de sus lados. Cada uno de sus lados posee un átomo. ¿Listo? Se llama cúbica centrada en las caras. Muchachos, presten atención porque aquí vamos a hacer una actividad ahorita, como les voy a preguntar. ¿Ok? Bueno, esas son las tres tipos de estructura cúbica. Estructura cristalina tetragonal simple. Esta se llama estructura tetragonal simple. ¿Cuál es la diferencia con la cúbica? La diferencia con la cúbica es que posee una distancia interatómica mayor, ¿sí?, entre sus bases. Entonces, esta es la base, esta es una base y esta es la otra base. Ven que la distancia interatómica es mayor, ¿sí?, es más largo acá que acá. Entonces, por eso se le llama tetragonal. Entonces, ya no es un cubo, sino que es tetragonal. ¿Okay? Se le llama estructura tetragonal, cristalina tetragonal simple, ¿sí? Estructura tetragonal simple. Esta se llama estructura tetragonal centrada en el cuerpo, ¿ok? Estructura tetragonal centrada en el cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que posee un átomo en el centro. ¿Listo? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre las dos. Ahora vamos a ver lo que es la estructura hexagonal, ¿ok? Estructura hexagonal. Entonces, la estructura hexagonal encontramos que pues es un hexágono, posee átomos en las dos bases, 6 átomos, y posee un átomo en cada una de las bases. ¿Listo? Uno en la base de arriba y uno en la base de abajo en el centro. ¿Listo? Esa es como tal la estructura hexagonal. Se le denomina hexagonal compacta, ¿ok? Aquí dice hexagonal, pero en realidad se le llama específicamente hexagonal compacta, estructura hexagonal compacta. Acá tenemos la ortorrómbica, ¿sí? Pero si se le dice hexagonal no hay problema, o se le tiene que decir hexagonal, bueno, compacta. Hexagonal. Pues cuando la vas a buscar, búscala como estructura hexagonal compacta. ¿Listo? Okay. Para que no tengas problema. ¿Sí? Porque es que existe una derivación especial de ella, pero esa no la vamos a ver acá. O sea, existe una derivación especial de ella donde se introducen 3 átomos, entonces es una hexagonal más complicada, pero esa es muy excepcional, ¿sí? Entonces esa no la... Hablemos de esta, la hexagonal, y pongamos la hexagonal compacta, ¿ok? Ok. Bueno, aquí tenemos la ortorrómbica, ¿sí? Las estructuras ortorrómbicas, estructuras cristalinas ortorrómbicas. De esas tenemos estas opciones. Entonces tenemos la estructura ortorrómbica simple, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de esta estructura con la estructura cúbica y con la estructura tetragonal? Pues lo mismo, la distancia interatómica. Entonces ya la distancia interatómica no solamente tiene una distancia interatómica diferente, ¿sí?, más grande entre las bases, sino que también tiene una distancia interatómica mayor entre sus lados, ¿sí?, entre uno de sus lados, que es este. ¿Sí? Entonces todas sus distancias interatómicas todas son diferentes. Esta de esta, esta de esta y esta de esta. ¿Ok? Entonces se llama ortorrómbico. Entonces esta es ortorrómbica simple. Las siguientes son iguales, solamente cambia la cantidad de átomos que poseen. Esta posee un átomo de más y se le llama ortorrómbica centrada en el cuerpo. Esta posee 2 átomos de más, uno en cada base, y se le llama ortorrómbica centrada en las bases. Esta posee varios átomos de más y posee uno en cada cara. Se le llama ortorrómbico centrado en las caras. ¿Listo? Un momento, muchachos, qué pena. Tranquilo. ¿Aló? Hola, Diana, ¿qué más?
Sí. Ok. Sí. Diana, ¿y te puedo responder ahorita? Es que estoy en la clase. Para un momentito. Para responder. A las 6 te llamo, ¿sí? Ahorita en 15 minutos acabo. ¿Listo? Ok. Listo, vale. Gracias. Chao. Hola muchachos. Qué pena. Contesté porque era la jefe. Si no, no contesto. ¿Listo? Tranquilo, no hay problema. Era la jefe. Entonces, bueno. Listo. Seguimos acá. Estamos observando. Sí, yo estoy presentando. Bien. Entonces seguimos. Entonces estábamos con la estructura. Estábamos con la estructura. ¿Cuál íbamos? Bueno. Estamos. Íbamos por la ortorrómbica. Ortorrómbica, muy bien. Entonces. Espérate a ver. Ah, sí, listo. Ortorrómbica, vimos la simple, ¿cierto? Expliqué bien la ortorrómbica, cuál era la diferencia con la cúbica, ¿sí? De acá seguía la ortorrómbica centrada en el cuerpo, ¿sí? En la que tenemos un átomo en el centro de la estructura, ¿listo? La diferencia de la simple, y acá tenemos la estructura ortorrómbica centrada en las bases, que tiene un átomo en cada una de las bases, en la base de arriba y en la base de abajo, ¿no? Ortorrómbica centrada en las bases. Acá tenemos la ortorrómbica centrada en las caras, en la que tenemos un átomo en cada una de las caras, ¿sí? Cada una de las caras, en total serían unos 4, 5, 6, ¿listo? 6 átomos de masa, uno en cada cara. Esa es la ortorrómbica centrada en las caras, ¿listo? Esa es como tal la estructura ortorrómbica. Vámonos con la romboédrica, ¿listo? Esa es la estructura romboédrica, ¿sí? La pueden ver, romboédrica. Pues no hay mucho que decir de ella, es este ángulo, la diferencia es el ángulo, no solamente el distanciamiento interatómico, sino el ángulo. Aquí tenemos la monoclínica. ¿Cuál es la diferencia con la tetragonal? También el ángulo, y ya posee un ángulo desplazado. Aquí tenemos la central, la monoclínica central en las bases. Entonces, aparte de que está con ese ángulo de desviación, tenemos dos átomos, uno de cada base. ¿Listo? Tenemos acá, por último, la triclínica. La triclínica, sí, la pueden ver. Entonces, es rara, es como la cúbica, pero está bastante elongada. ¿Sí? Tiene está desplazada, ¿sí? Un ángulo mayor a 90 grados entre los ángulos de las esquinas. ¿Listo? Ese es como tal todos los diferentes tipos de estructuras cristalinas que podemos encontrar. Entonces, esas estructuras cristalinas, voy a hacerles algunas preguntas, ¿sí? Voy a hacerles algunas preguntas. Pero lo importante es que sepan que esas estructuras cristalinas que acabamos de ver son todas las estructuras cristalinas que hay. O sea, los materiales cristalinos que se encuentran en todo el mundo poseen uno de esos tipos de estructuras. No hay más, ¿sí? O sea, no hay más. Esos son todos los que hay. Esas son todas las posibilidades que existen. En total, son 14 posibilidades, ¿sí? Las que les acabo de mostrar. 14 opciones. ¿Listo? Entonces, no hay más. Esas son todas las opciones que existen. Ahora vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y les voy a presentar una estructura y ustedes me van a decir cuál es. ¿Ok? Ustedes me van a decir. Ok.
qué tipo de estructura es esta. ¿Listo? Entonces, porfa, me dicen qué tipo de estructura es. Esa es la ortorrómbica con ortorrómbica con los básicos. Bueno, ortorrómbica no es. Eso es rarita. Romboédrica se parece mucho. Hay hay dos que se parecen muchísimo, pero raras, ¿cierto? Que es la romboédrica y la triclínica. ¿Listo? Entonces yo quiero que ustedes mismos digan cuál les parece que es. Si la romboédrica o la triclínica. Esta es la triclínica. ¿Sí la ven? Sí, señor. Esta es la triclínica. Y esta es la romboédrica. ¿Cuál es? ¿Esta o esta? Siento que es esta, la triclínica. Exacto. Muy bien. Es la triclínica. ¿Listo? Triclínica. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Bueno, esa era la más dura. Les puse la más dura al principio. Vamos con las más fáciles. Esta. ¿Qué tipo de estructura es esta? Hexagonal. Hexagonal. Muy bien. Es hexagonal. Hexagonal, Santiago, muy bien. ¿Listo? Y hexagonal. Seguimos con otra. Esta. ¿Qué tipo de estructura es? Cúbica, bro. Cúbica. ¿Cúbica qué? ¿Mm? ¿Cuál es el apellido? Simple. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Cúbica simple. ¿Listo? Es una estructura cúbica simple. Muy bien, muchachos. Esta. ¿Qué tipo de estructura es? Creo que esa es cúbica centrada en las caras. Excelente. Muy bien. Estructura cúbica centrada en las caras. Muy bien. Pusieron atención. Y esta para finalizar. ¿Cuál es? Es cúbica centrada en el cuerpo. Muy bien. Cúbica centrada en el cuerpo. Excelente. Ya con eso terminamos. Pero les voy a explicar aquí cómo se le escribe, cuáles son las siglas, porque lo van a necesitar. Entonces, cúbica simple, ¿sí? Ahí la estoy escribiendo en el chat. Encontramos que la cúbica simple se escribe con la sigla CS. Sencillo, ¿no? Las iniciales. La cúbica centrada en las caras, ¿sí? Cúbica centrada en las caras. Tenemos que es la face center cúbica. Bueno, perdón, ahí solo fue una I. Face center cubic. ¿Listo? Así se escribe en inglés. Face center cubic. Cúbica central en las caras. Y sus siglas son FCC. Y tenemos la cúbica centrada en el cuerpo, que es bueno, en inglés es body center cubic. Sus siglas son PCC. ¿Listo? Tengan en cuenta esto. Ah, bueno, falta una. La hexagonal, ¿cierto? La hexagonal, como les decía, se encuentra es como hexagonal compacta.
encontramos que es HCP. ¿Ok? HCP, hexagonal compacto. ¿Listo? Así, esas son las siglas que encontramos de las diferentes estructuras cristalinas. Entonces ya les voy a decir por qué les di ese dato. Les di ese dato porque ustedes tengo una tabla dentro del reto donde aparece. Entonces, bueno, con eso, muchachos, con eso terminamos lo que es la explicación, la parte de teoría, la parte que nos introduce a la parte de ordenamiento interatómico, ¿sí? Ordenamiento de los átomos. Ahora les voy a explicar el reto, la actividad que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? ¿Cuál es la actividad que ustedes tienen que hacer? Entonces, muchachos, aquí vamos al Classroom. En el Classroom tenemos cómo están ordenados los átomos. ¿Sí? Espero que estén observando. Está ahí. La primera parte es qué se necesita, que esta ya está habilitada desde anteayer. En la parte de qué se necesita, ¿sí? De anteayer, que yo les puse, entonces lo que debemos hacer es observar los materiales que yo les propuse para la actividad. Entonces, miren que hay unas bolas de icopor, unos palitos de chus, unas témperas, ¿sí? El resto pues son opcionales para complementar la actividad que vamos a realizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger, ¿sí? Una pregunta, nosotros vamos a hacer un tipo de átomo. Exacto, sí, eso es lo que... Átomo en escala o algo así. Sí, eso es lo que les voy a explicar. Entonces, vamos a tomar estas bolas de icopor y vamos a hacer una representación de las estructuras cristalinas que acaban de ver. Entonces, tienen que escoger máximo 2, ¿sí? La ideal es que sean dos estructuras cristalinas, mínimo una, pero por favor al menos dos estructuras cristalinas diferentes. Estas dos estructuras cristalinas diferentes las van a hacer una representación. Entonces, ¿cómo van a hacer la representación? Van a tomar estas bolas de icopor, ¿sí? Pues que deben ser del mismo tamaño, y van a representar como si estas bolas de icopor fueran átomos, ¿sí? Recuerden, en los videos que acabamos de observar, supusimos que las esferas eran átomos. Lo mismo van a hacer ustedes. Entonces van a tomar estas bolas de icopor como si fueran átomos y estos palitos como si fueran los enlaces. Como si fueran los enlaces. ¿Ok? Entonces una pregunta. Sí. ¿Las bolas de icopor todas tienen que ser iguales o pueden ser de diferentes tamaños? No, lo ideal es que las bolas de icopor sean del mismo tamaño, porque si no te va a quedar, pues, feo. Al menos las de las esquinas, ¿no? Las de las esquinas. Y si uno quiere, por ejemplo, digamos que voy a hacer un tipo de cubo con un átomo en el centro. Se me olvidó el nombre. Sí, Body Center Cubic, PCC, cúbica central del cuerpo. Cúbica central. Body Center Cubic, que acá aparece. La del centro la puedo poner de un tamaño menor a las de afuera. Bueno, entonces, eso es lo que te estaba diciendo. Eso es lo que te iba a decir. O sea, lo ideal es que, pues, que no... Existen estructuras que sí, existen compuestos. Aquí solo estamos hablando de materiales puros, ¿no? Ya te voy a mostrar, porque estamos hablando de materiales puros. Entonces, si estamos hablando de materiales puros, se supone que todos los átomos van a tener el mismo tamaño. Si estamos hablando de compuestos, entonces ya hablamos que el átomo del centro puede tener un tamaño diferente. Las esquinas van a tener el mismo, pero puede tener un material embebido, un material, una aleación de algún metal, o de algún tipo de elemento, y este puede estar entre las caras, ¿sí? Puede estar en el centro. Entonces, por eso, cuando vimos las estructuras, ahorita que vimos las estructuras, encontramos que tenían átomos en la mitad de las caras, ¿sí? Y eran de diferente color, o en el cuerpo era diferente color, porque normalmente las aleaciones o los elementos que están compuestos, que no son puros, tienden a introducirse en estos espacios, ¿sí? Entonces digamos que los del centro o los de las caras, sí, si quieres los haces
con icopor con un tamaño diferente, pero los de las esquinas tienen que ir el mismo tamaño. ¿Ok? Bueno. Entonces sigamos. Ok, cuéntame. ¿Aló? Hola, ¿me vas a preguntar algo? No. ¿No? Ah, bueno. ¿Te quedó claro? Sí. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, bueno, aquí van a tener la sección de conocimientos previos, donde están los mismos videos que yo les acabo de poner. Aquí están. ¿Sí? Y hay otros más, por si los quieren ver, para ampliar un poco el conocimiento. Listo. Acá en cómo se va a hacer, vamos a encontrar las instrucciones de cómo realizar el reto. Entonces, como les decía, ya con los materiales que ustedes tienen, pues van a escoger al menos 2 materiales. Pues aquí es una analogía con ANMA, que es el único que puede alcanzar ese tamaño. Pero el caso es que van a ser 2 tipos de estructuras cristalinas. Máximo, ¿sí? 2 tipos de estructuras cristalinas y lo que van a hacer es, como les decía, unirlos, el icopor con los palitos y crear una estructura similar a esta. ¿Sí ven esta imagen? Entonces es crear una estructura cristalina. Escogen 2 de las estructuras que acabamos de ver, ahí están los videos también. Y cuando hayan terminado, ¿sí? Una vez terminado, deben coger y relacionar la tabla 1. Aquí en la tabla 1 yo les dejé unos elementos, ¿sí? Ahí existen unos elementos con su respectiva red cristalina, ¿sí? Con su respectiva estructura cristalina. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Pongamos, decidiste hacer la hexagonal compacta. Entonces mira, aquí está la hexagonal compacta, la estás haciendo, la hiciste. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, yo me voy a la tabla y busco dónde está la hexagonal compacta. Entonces, ¿recuerdan las siglas de la hexagonal compacta? Las siglas de la hexagonal compacta eran HCP, ¿sí? Entonces, mira que aquí tenemos la HCP y encontramos que la HCP tiene berilio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el berilio, el elemento berilio, posee este tipo de estructura hexagonal. O sea, los átomos de berilio se ordenan de esta forma, en una forma HCP. ¿Listo? Encontramos el cobalto. Entonces el cobalto también. Los átomos de cobalto se organizan de esta forma, en estructura HCP, o sea, hexagonal compacta. Los átomos de magnesio también se organizan de esta forma, HCP. ¿Listo? Entonces, así tú al final, por ejemplo, si fueras a construir la hexagonal, vas a decir, bueno, los materiales que poseen este tipo de estructura cristalina son el berilio, el cobalto, ¿sí? El magnesio, ¿okay? O sea, son materiales que poseen, que sus átomos se organizan o tienen específicamente este ordenamiento. Eso es lo que debes hacer. Todo esto, ¿cómo se evidencia? Se evidencia en un video, como les he dicho. Entonces, donde pones qué materiales usaste, el paso a paso que seguiste para hacer el producto final. El producto final es ya la estructura cristalina realizada y la explicación que te dije, o sea, la relación entre esa estructura cristalina que acabas de realizar y los materiales. Aquí les dejé la tabla, aquí hay varios, ¿listo? Si quieren buscar uno diferente, pues lo pueden hacer perfectamente, en internet está, buscan estructura cristalina, material con estructura cristalina tal, y lo buscan y lo ponen, no hay ningún problema, ¿listo? Pero la básica está acá. Y aquí están las siglas que les comentaba, ya saben que es BCC, ya saben que es FCC, ya saben que es HCP, ¿listo? Eso es como tal lo que hay que hacer. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas, dudas? No, señor.
¿Nadie? ¿Dudas, inquietudes? ¿Ese es el momento? ¿Es ahora? Profe, tengo una. Sí. Si uno quiere hacer una de otras, que usted dijo, la red cristalina del diamante, ¿se puede hacer? Sí, pero entonces te queda de tarea. Te queda de tarea buscar. ¿O sería mejor construir una de las que usted nos ha mostrado? No, esa es la idea es que precisamente hagas lo que te gusta. Entonces, si te pareció bacana la red cristalina del diamante, entonces busca en internet la red cristalina del diamante, te queda de tarea. Entonces, ¿qué red cristalina tiene el diamante? Y ahí te va a decir, ah, tiene esta, y esa la haces. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Ok. Obviamente, si dice que amorfa o si dice que otra, pues, otro tipo de material, por ejemplo, que tenga una estructura amorfa o diferente, pues ahí sí ya te toca escoger amorfa, si no se va a repetir, entonces toca una estructura cristalina. Pero ya sabes cuáles son los materiales que poseen estructuras cristalinas. ¿Listo? Entonces, pero profe, estoy viendo la de diamante y como que quedó un poquito complicada, la verdad. Como difícil de armar, la verdad. ¿sí? Sí. Ah, bueno. Bienvenido, hágale. No, mentira, si la ve muy difícil, entonces, como te digo, puedes hacer otra. ¿Listo? Listo, yo les dejé aquí las fáciles. Ya, ustedes, si quieren hacer una más compleja, pues bacano, chévere, y pues lo hacen. Si tienen el tiempo también, yo sé que tienen tareas, tienen cosas que hacer, entonces, por eso les pongo los más fáciles. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más dudas, inquietudes, dejamos hasta